Y esas cuestiones que son casi imperceptibles, como ser un pensamiento, una idea, una emoción, nos van acompañando y van construyendo esa realidad que se nos presenta frente a nosotros. Y dependiendo de la vorágine que tenemos atrás, en función de nuestra historia, y también de la decisión, porque en esto tenemos que entender que también somos libres de elegir a dónde ponemos el foco, ¿sí? A dónde vamos a mirar y de qué manera vamos a mirar, es que todos esos factores se despiertan tanto en lo laboral como en la vida misma, en la familia, en la pareja, en los amigos. Entonces, ya no podemos desestimar que todo aquello que nos sucede en el ámbito laboral es parte de mi historia y es parte de mi estado presente y que por alguna razón se nos está presentando. Y ahí es donde entramos a trabajar con todas estas metodologías en donde lo laboral, las empresas y los negocios son las puertas de entrada al inconsciente de la persona, a la historia de la persona, a las emociones de la persona, las ideas que trae, las creencias, ¿sí? Los paradigmas. La Podemos realidad decir es también, perdóname querida Nadia, a lo vivido. exacto, exactamente. A lo vivido, a la experiencia no solamente nuestra, de nuestra vida, sino también de nuestros antepasados, también de quienes estuvieron antes que nosotros. La realidad es que a medida que vamos creciendo y que vamos mirando a nuestros, primero a nuestros padres o a quienes nos criaron, vamos creando todo nuestro sistema emocional y nuestras creencias. Y cuando después somos adultos y tenemos que entrar a tomar decisiones, eso se activa de manera como automática. Entonces pareciera ser que son cuestiones que me pasan enlazadas a la mala suerte, ¿no? Generalmente se lo aducimos a la mala suerte, estas cuestiones que nos vienen sucediendo, y la realidad es que es todo nuestro sistema emocional y mental al servicio de lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces no podemos separar o hacer la vista gorda, como decimos acá, de decir, no, el trabajo es el trabajo y el hogar es el hogar, la casa es la casa. La realidad es que somos uno mismo en todos lados y ahí es donde entramos a trabajar y a mirar cuáles son esas implicancias emocionales y mentales que se activan en todos estos lugares. Y lo que sucede es que, como bien decía Eduardo recién, y que traigo a esto que él traía, normalizamos tanto el malestar, normalizamos tanto el sacrificio, muchas veces, o el estar incómodos, normalizamos que todos nos cueste, normalizamos que tener un determinado trabajo, que me vaya mal en ciertas cosas, y ahí empezamos a generar creencias de yo no sirvo para esto es para otros, ¿sí? El que tiene dinero, tal cosa. Entonces, desde la normalización de la incomodidad, es que no logramos percibir o ver que estamos teniendo algo que nos está molestando, como decía Edu recién. ¿No? Donde quizás esto de las estafas recurrentes, por ejemplo, o no encontrar socio, o que un socio, tener una mala relación con un socio es parte de la mala suerte. Y la realidad es que no. Hay una historia atrás, que es ahí donde entramos a trabajar, hay emociones implicadas y hay algo para ver. Y hay una riqueza infinita ahí en esa historia donde entramos a trabajar y empezamos a ver cuál es la configuración que se armó para que se me vuelva a presentar. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué son las cosas que me están incomodando, que estoy normalizando y que son una vía de entrada a entender un poquito más la historia de cada uno? Nadia, atraigo y creo, según vibro. Sí, sí, somos un imán, en donde aquello que nos va sucediendo siempre está sostenido por un aprendizaje. Siempre hay en algún punto de nuestra vida aprendimos sobre, por ejemplo, si estoy siendo desvalorizada en el trabajo, en algún punto de mi historia aprendí sobre la desvalorización. Y se me generó una creencia, ¿no? Porque esto es automático, esto no es algo que uno pueda establecerlo, decidirlo, sobre todo en los primeros años por desconocimiento realmente, porque ni siquiera es porque no sabemos cómo funciona, que generamos creencias, en donde, por ejemplo, digo, no, todos los jefes son iguales, o siempre que tengas un jefe arriba te va a hacer la vida imposible. Entonces, ¿qué sucede? Me sucede algo que tiene una historia atrás, porque quizás yo vi cómo alguien desvalorizaba a otra persona en mi niñez, sobre todo que es cuando estamos armando todo nuestro sistema emocional, que generó en mí una creencia que yo la retroalimento cada vez que me encuentro con la misma situación. Y eso funciona para todo. Y ese es el imán, lo que yo le llamo el imán. ¿Sí? Es eso que mi mente, mi cerebro, inclusive todo mi sistema emocional y hasta mi cerebro, te diría, está cómodo. Es lo que conoce, Mi es zona de por donde confort. caminó toda su vida, exactamente, la zona de confort.
Así que sí, somos como un imán en función de la historia que traemos y las creencias que sostenemos. Ahora que hablas de sostener, ¿cómo podríamos generar un cambio? ¿Cómo podría yo generar un cambio de mentalidad, pero no quizás solamente por la urgencia, sino sostenerlo a lo largo del tiempo para que yo genere un cambio interno y pueda empezar a manifestar no lo que he venido manifestando, sino lo que quiero manifestar? Tenemos dos caminos. Podemos ir, por un lado, como contaba recién Edu, empezar a cambiar el estado actual, porque por ahí no sabemos de dónde viene esto, o no llego a pensar de dónde es que surge, dónde es que aprendí yo a estar en esa situación. Pero si yo me empiezo a generar un estado diferente, ¿qué sucede? Cuando yo hago un movimiento, mi cuerpo empieza a recibir señales, señales que inclusive tienen asociadas neuronas y tienen asociados neurotransmisores inclusive. Eso despierta en mí una sensación. Esa sensación me despierta una emocionalidad diferente, porque me empiezo a sentir más tranquilo, me empiezo a sentir más en paz, en armonía, y eso empieza a generarme a su vez pensamientos distintos, porque ya, como decía Edu recién, ya no estoy en estrés y me permito pensar desde otro lugar, ¿sí? Porque mi cuerpo ya empieza a bajar ese nivel de estrés. Entonces, ese es un camino. Desde la acción, poder ir sintiendo cosas distintas, asociar pensamientos diferentes, que finalmente van a terminar impactando sobre esas creencias que yo tenía. El otro camino inverso es ir a trabajar esas creencias a través de algún terapeuta, a través de alguien que te acompañe, para empezar a cambiar esos pensamientos y aquello que sostenemos en el día a día, para que cambien nuestras emociones y finalmente terminen cambiando nuestros hábitos. Porque todo tiene como una triada. Hay un pensamiento, una emoción y una acción que hacen que yo sostenga ese imán. ¿Sí? Seguramente hay asociadas estas tres cuestiones que hacen que yo me mantenga en un estado. Entonces, en cambio, si yo voy cambiando ese estado en mi día a día y voy tomando decisiones, es como una oportunidad a empezar a cambiar ese estado actual al deseado, ¿no? Y en esto hay que hacer movimientos. Esto no es solamente una cuestión de decir me doy cuenta, hago algún ejercicio y listo, vuelvo a hacer el mismo de antes, ¿no? Hay que animarse a cambiar y hay que animarse a dar ese pasito para empezar a convertirnos en algo que quizás nunca fuimos. Y ahí es donde entra este estado de incertidumbre y de rareza, ¿no? Si se quiere. Hay una palabra que sobre todo a los varones no nos gusta, pero yo creo que a nadie realmente. ¿Cómo identifico que lo que tengo es miedo y que es el miedo lo que me está estancando? Porque a lo mejor ya yo me inventé una historia, me subo a la bicicleta y sigo pedaleando igual. El miedo puede llevarnos a diferentes lugares y uno es la parálisis, ¿no? Yo me creo escenarios que me generan, ¿no? Y a mí me gusta hacer esta distinción en donde una cosa es el temor y otra cosa es el miedo inminente, ¿no? Que el miedo se siente en el cuerpo, el temor quizás es un poco más mental, es ahí donde yo creo que me puede llegar a pasar algo. Ahí donde empezamos a trabajar es empezar a cotejar con la realidad, ¿sí? Si aquello sobre lo cual yo estoy sintiendo miedo es real o es algo imaginado, o es algo que podría llegar a pasar y no es algo que realmente me está ocurriendo. Cuando uno entra a cotejar esto, ¿no? A cotejar estas creencias, porque en definitiva es una creencia asociada al miedo sobre determinado tema, lo que empieza a suceder es que yo le empiezo a dar razones a mi mente para entender que no es tal ese escenario. Pero si yo lo retroalimento todo el tiempo con que si, por ejemplo, estoy a punto de emprender, voy a perder, ¿sí? Dinero, emprendiendo me va a ir mal, y yo me digo cosas asociadas a eso, siento cosas asociadas a eso y hago cosas asociadas a eso, bueno, el resultado va a terminar siendo exactamente aquello sobre lo cual estoy direccionando la acción. Ahora quizás hay un miedo, ¿sí? O un temor, si se quiere, que es mucho más biológico, que está mucho más adentro, que no tiene que ver con algo que yo me estoy diciendo, sino más bien con alguna memoria asociada. Y ahí es donde entramos a trabajar y a ver si algún emprendedor anterior perdió dinero, si hay alguna historia de emprendedurismo en donde hubo alguna situación de malestar, de miedo, de pérdida, porque ahí ya no se trata de mi vida, sino de la memoria que arrastro con respecto a esto que yo voy a empezar a ejecutar como acción.